Génesis 12. A partir de Génesis 12 vamos a entrar a lo que le podemos llamar la etapa patriarcal. De Génesis 1 a 11 vimos los comienzos, que fue la serie 1. Ahorita estamos empezando la serie 2. Y dice el primer versículo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pues empezamos con un pero, y ya desde que es un pero, pues nos da una señal de que algo no camina perfecto. Aquí nos da a entender que Dios le había dado una instrucción clara y exacta a Abraham. Él tenía que salir de su tierra, de su parentela, incluyendo de la casa de su padre, a una tierra que Dios le va a mostrar. A lo que le llamamos, se le conocemos como la tierra prometida, ¿no? Desde aquí ya Dios le está dando una indicación porque le quiere mostrar algo, le quiere mostrar una tierra. Pero a lo mejor conviene regresarnos un poquito a Génesis 11, a los últimos, para entender y recordar un poco más acerca de esto. Y dice el versículo 31, nos regresamos a Génesis 11, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Sí, Canaán es esa tierra que Dios le quería mostrar, pero dice que vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces vemos que hubo como una obediencia parcial. Sí salió para ir a Canaán, pero no dejó a su parentela. Dios le había dicho que dejara a su parentela, inclusive la casa de su padre, y no lo hizo así. O sea, obedeció, pero digamos que no al 100%, y terminó quedándose, dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces hubo como una pausa en ese progreso, en ese peregrinaje al que Dios quería llevar a Abraham. Por eso empieza con pero. ¿Por qué? Porque Abraham no obedeció a la perfección y eso significó un estancamiento en su vida. Y a veces pasa así en nuestra vida. No obedecemos a Dios. Nos dice que dejemos ciertas cosas, que seamos radicales, que nos entreguemos completamente a Él, pero hay algo en nosotros que nos dice, pero es que si mi mamá, es que mi papá, es que esto es lo que me enseñaron, es que no le veo nada de malo. ¿Y qué pasa? Nos estancamos. No vamos a donde Dios nos quiere mostrar. Y entonces aquí viene una gran promesa, que es uno de los versículos claves. Le promete esto: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero ¿cómo le promete Dios a Abraham? Y haré de ti una nación grande, porque en el 11 vimos, en el 30, que era estéril Sarai, su esposa, y no tenía hijo, pero aquí en el 12 le dice que hará de él una nación grande. Lo va a bendecir, va a engrandecer su nombre y será bendición. Y esa bendición, esta promesa es referente completamente a la mayor bendición, que a través de su línea genealógica vendría Jesús, el Salvador del mundo, ¿sí? Y es por eso que Él sería bendición. Entonces, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, el énfasis, el enfoque no es en la nación grande, en te bendeciré, engrandecer tu nombre, ser bendición, sino en quién lo va a hacer. Si lo vemos, está en primera persona, está en el pronombre yo, pero no dice yo haré de ti una nación grande, pero es como si lo dijera: yo haré, te bendeciré, es como decir yo te bendeciré. ¿De dónde viene esa bendición? De Dios. ¿Quién va a ser de él una nación grande? Dios. Y es muy importante esto, porque de Dios es el que hace las cosas. Si Dios lo promete, Dios lo va a hacer. Y el problema de muchos de nosotros es que
queremos ayudar a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Benditas en Él, en la simiente, pero no en la natural, sino en la simiente espiritual de Cristo, ¿sí? De Cristo, en la simiente de Cristo. Por Cristo es que todas las familias de la tierra podemos recibir la bendición de la salvación de Dios. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿verdad? Había un estancamiento, pero ya había muerto su padre, y se fue como Jehová le dijo, pero aquí agrega, y Lot fue con él, que también le trajo problemas, que no hubiera dejado a Lot, ¿verdad? Pero a veces hay un humanismo, y el hecho de que Lot fuera con él, pues también acarrió ciertas situaciones más adelante. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Al fin, ¿verdad? Salió de Harán, donde estuvo estancado, murió su padre y salió de Harán, y entonces fue a la tierra prometida. Y se tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Desde cuándo tenían que haber llegado ahí, pero hubo un estancamiento. Esa es la tierra prometida, Canaán, ¿sí? Palestina, donde está parte del territorio de Israel en nuestros días. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cómo Dios nos va revelando el plan? Primero dice, sal en fe, deja todo, deja tu tierra, deja tu confort, porque te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar una tierra. En ese momento, cuando Dios le dio la indicación, Abraham no sabía qué quería mostrarle en la tierra, pero ahora todavía le revela más de ese plan, porque ahora le dice que se le apareció Jehová a Abraham y le dijo ahora un plan. A tu descendencia daré esta tierra. Ese territorio tan peleado allí en Israel, porque ha sido un territorio peleado hasta la fecha, aquí estamos viendo quién se lo asignó a quién. Dios, que es el dueño de toda la tierra y de su plenitud, desde Génesis capítulo 12 se lo está asignando a la descendencia de Abraham. Y vamos a ir poco a poco avanzando en más detalles. Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vemos la primera vez que se hace en esa tierra ese acto de adoración al único Dios verdadero. Habíamos presenciado esfuerzos humanos, esfuerzos que querían vivir independiente de Dios, pero aquí, sin construir nada, en una sola señal y demostración de pura devoción a Dios, Abraham hace este altar. Y es lo que Dios nos pide. Nos pide que hagamos un altar, pero no poner un muñeco, no es poner incienso, es un altar, es nuestro corazón humillado, rendido al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y adorarle a Él, no a una imagen, adorarle a Él en una rendición completa de nuestra voluntad a Él. Porque eso es la adoración que Dios busca. La adoración que Dios busca es una rendición a Él. Decir, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de mi vida, eres el dueño de todas las cosas. Por ti existo y para ti vivo, para ti fui creado. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, Betel significa casa de Dios, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí a Jehová, altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Vemos que
se movió, pasó de allí a un monte al oriente de Betel, casa de Dios, y plantó su tienda, donde se estableció. Allí edificó un altar. Donde quiera que él iba, él establecía a quién servía y a quién adoraba y quién era su Dios, quién era su Señor y quién dirigía sus pasos. Y nosotros tenemos que ser así en donde quiera que nosotros vayamos, estemos en casa, en el trabajo, vayamos a vacacionar, a donde quiera tenemos que establecer que nuestro Dios es el Dios creador del universo y que a Él le servimos y que a Él le adoramos y que a Él es toda nuestra devoción. No fue a un templo, no fue a un lugar a donde llegó, ahí estableció esa adoración delante de Dios. Ahí invocó el nombre de Jehová. Dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vamos al versículo 10, donde hay una transición negativa, y eso a veces pasa lamentablemente en nuestra vida espiritual, y estamos leyendo la palabra de Dios para evitar que nos pase a nosotros de esta manera. Y si ya nos pasó, pues recordarlo para no caer en lo mismo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vino una terrible prueba. ¿Cuántos hemos tenido hambre, no? Hay veces que somos estamos a lo mejor escuchando la palabra de Dios en la iglesia y nos da hambre y ya no estamos ni siquiera poniendo atención, ¿no? Entonces no podemos criticar a Abraham, pero esto sí era hambre de verdad. Había hambre, la gente estaba muriendo de hambre. No había que comer, no había que alimentarse. Y en esta situación no esperó en Dios, no confió en Dios, sino que dice que descendió. Ya desde que vemos la palabra descender, es algo que no es hacia arriba, hacia Dios, sino es hacia abajo. Fue Egipto. Egipto en la Biblia, bueno, sabemos que Egipto es una nación, es un país, es un lugar geográfico, pero Egipto en la Biblia representa, tipifica. En la Biblia vamos a ver ciertas personas que existieron y que tienen una historia literal, pero también la Biblia tiene un sentido espiritual y la Biblia usa tipos, y Egipto es un tipo del mundo, es un tipo del pecado. Egipto representa aquello en donde podemos poner nuestra confianza, aquello que vemos, que sentimos que podemos echar mano para salir adelante. Tipifica nuestra fuerza, tipifica nuestra capacidad o cualquier otra cosa de la que podamos aferrarnos que no es nuestra fe en Dios. Y así él descendió a Egipto. Dios no le dijo, fue su decisión, fue su sentido común de supervivencia, pero en todo esto no buscó la guianza de Dios y no confió en Dios. Dios le había dado la instrucción clara que fuese a Canaán, no le había dicho que se moviera, pero él descendió a Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Más adelante en Génesis 20:12 vamos a ver que era una mentira, pero una media verdad es una mentira. ¿Por qué? Porque Sarai era media hermana de Abraham. Pero sigue siendo una mentira porque lo hizo con un fin engañoso, ¿sí? Entonces las medias verdades son mentiras. Y a lo mejor tenía un propósito correcto, legítimo, tenía temor a perder la vida, pero vemos que el fin no justifica los medios. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También nos vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fíjense, Abraham pensó en él mismo.
¿sí? Porque dijo, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. Él pensó como nada más en él, ¿no? El egoísmo. Pero Jehová, que es el esposo perfecto, que cuida a sus hijas, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Como Dios nos protege, ¿verdad? Entonces, creo que no tenemos a veces que pelear nuestra guerra, ¿no? A todas las mujeres que están casadas a lo mejor ven muchas actitudes, acciones feas, egoístas, y queremos pelear nuestra propia batalla. Creo que es mejor dejar que Dios sea el que nos proteja, el que nos cuide, confiar en el Señor y no querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, porque vemos cómo el Señor protegió a Sarai al grado de que hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Recordemos que Faraón no es un nombre propio, sino es como un título, así como tenemos un rey, un presidente. El título era Faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vemos aquí que Faraón parecía tener más integridad y más carácter que Abraham, ¿no? Qué difícil, qué triste, qué pena como cristianos cuando hacemos cosas pues indebidas, medias verdades, ciertas cosas que a veces hasta los que no son creyentes, aquellos que no tienen temor de Dios, nos pueden hasta exhortar, ¿verdad? Y dejamos mucho que desear, que hasta otros nos vienen y nos dicen nuestras verdades. Y es muy vergonzoso. Y esto fue lo que sucedió a Abraham. A un faraón que tipifica pues al diablo, muchas veces en Éxodo lo vamos a ver, es un tipo del diablo, no porque ese hombre fuese el diablo, sino porque, repito, en la Biblia hay ciertos personajes que tienen un tipo espiritual, que nos traen una enseñanza espiritual, y Faraón y Egipto, que representa el mundo, que era un pueblo alejado de Dios, un pueblo idólatra, más ellos tuvieron más carácter que el propio Abraham. Entonces, esa es una enseñanza para nosotros de que tenemos que entender que no podemos pecar sin salir ilesos. Todas nuestras decisiones pecaminosas nos van a lastimar tarde o temprano. Es imposible no pecar, o es imposible pecar, más bien, es imposible pecar y no llevar las consecuencias. Y entonces, pues terminó siendo echado, ¿verdad? Vergonzosamente Abraham, su mujer y todo lo que tenía por causa de su comportamiento falto de integridad. ¿Con qué podemos quedarnos? Pues Egipto representa, repito, el mundo, la confianza en el hombre, la confianza en los recursos y no en Dios. Por eso, si vamos rápidamente a Isaías, para terminar con una reflexión, Isaías 31. Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, que fue lo que hizo Abraham, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Tenemos que tener cuidado de no poner nuestra confianza en las cosas materiales, en los recursos, en los contactos, en las conexiones que podamos tener, sino ni en el trabajo mismo, porque a veces nuestra confianza está más en nuestro trabajo, en nuestra compañía, y rendimos todas nuestras fuerzas y capacidades a un jefe, a una compañía, y no buscamos a Dios. Y por eso dice, ay de los que descienden. Abraham descendió, bajó, cayó, dejó su posición que Dios le había dado. Dios le había dado una posición de hijo, de siervo, le había dado una promesa, yo voy a hacer de ti una nación grande.
A veces Dios nos da promesas y las creemos porque todo está bien, pero cuando empiezan las pruebas, entonces ya no le creemos a Dios. Si Él dijo algo de nosotros, Él lo va a hacer, aunque en momentos las circunstancias sean adversas, parezca que eso no va a suceder, es ahí donde nuestra fe es probada. Confiemos en Dios, busquemos a Dios y no pongamos nuestra confianza en el hombre, ni en los recursos, ni en nuestras capacidades, sino en Dios.